acciones. También había hablado de que era el valor nominal, que era el valor, si no recuerdo, que era el valor que estaba dentro de un título a valor, entre otras cosas, licenciado. No sé si estoy bien. No, está excelente, ahí nos habíamos quedado, o sea que ya habíamos empezado lo que son los títulos valores, estábamos viendo la cuarta diapositiva, ¿verdad? Que es la clasificación de títulos valores, y habíamos iniciado con las acciones, ¿verdad? Dijimos que nosotros, las acciones lo que, son títulos, o sea, es un documento, el título valor es un documento que representa una parte, eh, cada acción representa una parte del capital social de una empresa. Y ahí van incorporando derechos dependiendo pues del tipo de acciones, son acciones comunes o acciones preferentes. Habíamos ya hablado de lo que son las acciones comunes, que son las que permiten a sus titulares obtener beneficios mediante el aumento de los precios de las acciones y el pago de dividendos. O sea, pues que las acciones comunes, como digo, todas tienen el mismo valor, todas, valor nominal. O sea que en el certificado, en la siguiente les presento, creo yo, quiero ver si lo hago un poquito más grande. No se ve muy bien, pero se lo voy a presentar hoy. Vamos a compartir acá. Ahí tienen, miren, una acción preferente, pero aquí viene el capital que son 24.700.000 dólares. Pero el portador dice, este es una certificación de cuántas acciones tiene una persona. Eso también se puede, perfectamente, ¿verdad? Eso también se puede. Eh, si alguien necesita, y a veces las empresas eso hacen, cuando uno le compra acciones a alguien, ya no vuelven a emitir nuevos títulos de acciones, sino que las personas que los compran me toman posesión las acciones y dependiendo del tipo de empresa. Fíjense que eh, aquí tengo, voy a tratar de pasarles esto en limpio, pero por ejemplo, las sociedades pueden ser de capital variable y de capital fijo. ¿Qué sociedades pueden ser de capital variable? Las sociedades de nombre colectivo, las sociedades de comandita simple, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades cooperativas, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones y las asociaciones cooperativas. Esto se lo voy a publicar en el aula virtual ya cuando lo tenga hecho. Entonces, ahí como ustedes pueden ver, hay dos tipos de capital, el capital variable y el capital fijo. El capital variable es cuando al inscribirse la institución en el registro de comercio se establece que es un capital variable y establece un rango, de tal manera que esa empresa puede subir o bajar eh, el valor del capital. Es decir, lo puede disminuir hasta cierto nivel y lo puede aumentar hasta cierto nivel. Para salirse de ese rango, tiene que haber una asamblea general y por supuesto un acuerdo, ¿verdad? Que se lleva al libro de actas y luego es validado por el notario, quien lo presenta pues al registro de comercio, donde ya se establece la nueva variante de capital variable, ¿verdad? De qué monto a qué monto puede variar el capital de esa empresa. Y como digo, todas las empresas, estas que les he mencionado, sociedades de nombre colectivo, o sea que son varias personas que aparecen como en el nombre de la empresa. Ojo aquí, cuidado. Una cosa es la sociedad, el nombre de la sociedad, y otra cosa el nombre de la empresa, la cual es dueña de la sociedad es dueña de esa empresa. Entonces pueden tener, ahí pueden haber dos nombres diferentes.
el nombre, como digo, de la sociedad y por aparte, pero siempre en la misma escritura de constitución, el nombre de la empresa. Entonces, pero cuando estamos hablando de sociedades de personas, aquí estamos hablando de sociedades de nombre colectivo, cuando aparecen en el nombre de la empresa, 1, 2 y hasta 3 nombres, si no son muy largos, ¿verdad? En el nombre de la empresa. Esas son sociedades de nombre colectivo. Las sociedades en comandita simple. Eso es cuando una persona se une con otra, donde una aporta el capital y la otra aporta su conocimiento. Entonces, en la escritura de constitución se establece cuáles van a ser los rangos de utilidad o los porcentajes de utilidad que van a tener, ¿verdad? O sea que el comanditario no aporta capital, sino que solo su conocimiento. Pero por eso va a tener derechos a las utilidades de la empresa en un porcentaje de común acuerdo con el otro socio, ¿verdad? Estamos hablando de sociedades de personas y están las sociedades de responsabilidad limitada. O sea, pues que en este caso las empresas sí inscriben un capital, pero cuando después de sociedad dice empresa tal, SA de RL, de responsabilidad limitada. Ese RL, eso significa de responsabilidad limitada. Eso significa que esa empresa no va a, en un caso de fraude, de quiebra, de pérdida, no va a aportar para cubrir esas deudas, no va a aportar más de lo que la empresa vale, ¿verdad? Entonces, es decir, si mi empresa quiebra y vale $20,000, nadie me puede ir a envergar mi casa, porque es de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la limitante? El capital social de la empresa, ¿verdad? Entonces, y por eso, en un momento de liquidación, la liquidación es cuando se cierra una empresa. Se cierra porque ya no es rentable, se cierra porque quebró, etcétera, ¿verdad? Entonces se procede a una liquidación. Entonces, la de responsabilidad limitada, cuando se cierra, nadie puede, ninguno de los socios, ¿verdad? Ninguna de las personas de esa sociedad pueden poner más de lo que establece el capital de la empresa o de la liquidación, si en dado caso el valor de la empresa haya bajado. Esas son sociedades de personas. En las sociedades, y estamos hablando de capital variable, o sea que esta empresa que les acabo de mencionar puede inscribir un capital social o un rango de capital social. Entonces ellos solamente comunican al registro de comercio cuando van a variar el capital. No tienen necesidad de estar siguiendo todo un protocolo de un abogado, sino que simplemente mandan la notificación al registro de comercio de que han variado el capital social dentro del rango establecido en la escritura de constitución, ¿verdad? Esas son las de capital variable. Y ahí también, aparte de las sociedades de personas, están las sociedades de capital. En las sociedades de capital están las cooperativas. Ahí las cooperativas, cada quien va a aportar lo que quiera, ¿verdad? Pero el aporte solo es un certificado que se da, ¿verdad? O sí, un certificado donde dice, mire, este señor fulano aportó tanto. No habla de acciones, sino que habla de aportes. Si yo aporto 20,000, entonces mi certificado va a decir 20,000. Si, por ejemplo, Jessica aporta 15,000, entonces va a decir que Jessica aportó 15,000 el certificado. Cosa diferente es con las sociedades anónimas, que son también sociedades de capitales. En el caso de las cooperativas, quien tenga más capital tiene más derecho de voto. Y esto es bien importante, y esa es la diferencia entre las sociedades de personas y las sociedades de capitales. Las sociedades de personas, cada persona tiene un solo voto, no importando la inversión que tenga. Cada persona tiene un voto. En cambio, en las sociedades de capitales, la persona tiene tantos votos como capital invertido. O sea, en las cooperativas, si yo invertí
20.000. Y como dije, Jessica, 15.000. Entonces yo tengo más capacidad de voto porque yo estoy votando por $20.000. Y en cambio Jessica vota por $15.000. O sea que ahí es la inversión la que prevalece. Lo mismo en la sociedad anónima. Lo único que en la sociedad anónima se emiten, como digo, títulos valores, que son las llamadas acciones, ¿verdad? Y ahí hablamos de las acciones comunes y de las acciones preferentes, que ya vamos a ampliar el tema. Entonces, en la sociedad anónima, yo compro acciones. Todas las acciones, según la ley, tienen que ser de un valor de 10 o un múltiplo de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 500, 1000, 10.000 el valor de cada acción. Y ahí sí, yo voto según la cantidad de acciones que tenga. Si yo tengo 20 acciones, yo voto por 20 votos. Si, tomando el ejemplo, si Jessica tiene 15 acciones, ella vota por 15 acciones, entonces su voto vale por 15 votos. Ella 15 votos, yo 20 votos. ¿Por qué? Porque los votos son según la cantidad de acciones, no es por persona, es según la cantidad de acciones. Y las sociedades en comandita por acciones es cuando se da esa cuestión también, ¿verdad? De que está el comanditado y el comanditario. El comanditario es el que aporta el capital y el comanditado es el que aporta su conocimiento. Al momento y se abre por acciones. Entonces, hay de común acuerdo entre el comanditado y el comanditario, se ponen de acuerdo cuántas acciones de ese capital que se está poniendo, cuántas acciones le pertenecen al comanditado. El comanditado es el que aporta su conocimiento, ¿no? ¿Cuánto le va a corresponder? Entonces, es una sociedad en comandita por acciones. Diferente, como digo, la sociedad en comandita simple, en que ahí por lo general es mitad, la aportación es mitad el que aporta capital y la otra mitad que le corresponde, aunque no lo haya invertido porque está invirtiendo solo su conocimiento, pero la otra mitad de las acciones le corresponden a él, ¿verdad? Le corresponden a él. Por lo tanto, tienen la misma capacidad de voto. Vota uno, vale un voto, vota el otro, vale un voto, nada más. En cambio, en la sociedad de capitales es según las aportaciones que se hagan. Y así es en la sociedad de comandita. Por lo general, se ponen de acuerdo. Tú vas a dar tu trabajo, tu conocimiento, tu experiencia, y por eso vas a tener el derecho a tantas acciones. Esa persona ya en asamblea general tiene la capacidad de votar por esa cantidad de acciones. No sé si me he explicado. Y están las asociaciones cooperativas, ¿verdad? Esas son asociaciones también de personas que no están contempladas ni clasificadas como sociedades de personas o sociedades de capital. Las de capital fijo solamente pueden ser las sociedades cooperativas, las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones. Fíjense que estos tipos de sociedades de capital fijo, para modificar su capital social, tienen, o sea, que si en la escritura de constitución dice que es una sociedad de capital fijo, para modificar su capital social, tienen que hacer una asamblea general, tiene que haber un acuerdo con 3/4 partes del total de acciones y en base a eso hacer el acta. El acta que pues, la lleva a auténtica de un abogado notario, ¿verdad? Y es él quien se encarga de notificar de que por acuerdo de junta directiva el nuevo capital social de esa empresa es tanto. O sea, no es un trámite completo el que se tiene que seguir. En cambio, cuando es capital variable solo mandan el aviso. Y estamos hablando de sociedades anónimas también. Recuerden que las sociedades cooperativas pueden ser de capital variable o de capital fijo. Las sociedades anónimas pueden ser de capital variable o de capital fijo. Y las sociedades en comandita por acciones pueden ser de capital variable o de capital fijo. Ahora, lo que yo les decía la vez anterior, en las sociedades anónimas, el mínimo de socios yo les dije que eran 5, pero estuve investigando y el número de socios requeridos por la ley solo son 2. Con 2 personas que se junten para formar una sociedad anónima es suficiente, ¿verdad? Y cada quien va
a comprarle a la empresa. Recuerda que es la empresa la que emite las acciones. Y los socios inversionistas lo que van a hacer es comprarle las acciones a la iglesia, a la empresa. Le dan la plata a la empresa y la empresa les da acciones que están representando el capital que invirtieron. Y como dije, en la sociedad anónima se los dan en calidad de, con un valor nominal específico cada acción. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta acá. Ahora, en las acciones comunes, la ventaja que tiene es que ellos tienen el derecho de que si el precio de las acciones suben, ellos tienen ese derecho de absorber digamos, esa utilidad no contemplada, sino que hasta el momento de una liquidación o al momento de una venta, ¿verdad? Tienen el derecho de que sus acciones vayan creciendo en su valor, aunque nominalmente sigan iguales. Y por el otro lado también el pago de los dividendos. Aunque de las ventajas está en que cuando se da la bancarrota y hay que liquidar la empresa, este tipo de accionistas son los últimos en recuperar su dinero. Y que a quienes les tienen que pagar primero son a los acreedores regulares. O sea, los acreedores regulares por lo general son los proveedores, ya sea de materia prima en el caso de una fábrica, ya sea de artículos para la venta en el caso de un comercio, etc. Luego, después de esos acreedores o proveedores regulares, tienen que pagarle los bancos, los títulos de los bonos, títulos de bonos. Y por último, a las acciones preferentes. Después que se le haya pagado las acciones preferentes, si queda, entonces le van a pagar a los que poseen las acciones comunes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, pasemos al siguiente. Las acciones preferentes representan la posesión de una parte de la compañía, pero funcionan de una forma diferente a la acción común. Las acciones preferentes reciben un dividendo predeterminado. O sea, a ellos les dicen, este es el porcentaje que va a ganar de las utilidades. Las acciones preferentes reciben, lo que les acabo de decir, un dividendo predeterminado. Los dividendos de las acciones preferentes suelen ser mayores que los de las acciones ordinarias o los bonos de la empresa. ¿Qué es lo que le va a dar valor a ¿cómo le podría decir? A esa utilidad que van a percibir? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo van a determinar que ese porcentaje de utilidad sea mayor que el porcentaje que le corresponde a los accionistas ordinarios o accionistas comunes, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a dar? Es, digamos, el comportamiento en el tiempo que ha tenido la empresa. ¿Qué es lo que se hace? Establecer un porcentaje de lo que anualmente han venido ganando por acción, ¿verdad? ¿Cuánto gana cada acción en el año? ¿Qué porcentaje gana, ¿verdad?, cada acción de la utilidad percibida? Entonces, cuando se tiene ese historial, se saca un promedio de ese porcentaje. Y para atraer a la gente a que tengan acciones preferentes, le ofrecen un porcentaje mayor que ese porcentaje promedio que han tenido, digamos, en los últimos 5 años. Por lo general son 5 años la base, ¿verdad? Entonces, eso hace más tentativo porque las acciones preferentes saben que tienen garantizado ese porcentaje de utilidad en sus acciones. Y si la utilidad fuera inferior a ese porcentaje promedio que se tiene, primero tienen que pagarle a la acción preferente el porcentaje establecido en la acción. Y si sobra, entonces lo distribuye entre los accionistas comunes. No sé si me he explicado bien. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Okay. Los titulares de acciones preferentes no pueden votar en asuntos de la compañía. Ellos pueden hacer presencia en la Asamblea General, pero no tienen derecho a voto.
Y si los activos de una empresa se liquidan, pueden canjear sus acciones antes de que lo hagan los titulares de acciones ordinarias, ofreciéndoles una mejor oportunidad de recuperar al menos parte de su dinero. O sea, pues que los primeros que van a recuperar, como lo dije en la diapositiva anterior, los primeros que van a recuperar su plata son los accionistas preferentes. Por supuesto, después de haber liquidado a los proveedores, de haber liquidado los titulares de bonos y después de haber van los accionistas preferentes. Entonces, ellos pueden perfectamente vender esas acciones a cualquier persona. Son a veces recurrentes, lo que significa que la corporación tiene el derecho de comprar de nuevo esas acciones a un precio fijo en el momento que decida. O sea, que vale la desventaja de las acciones preferentes, que la compañía, la empresa, por acuerdo de los socios comunes, o sea, de los accionistas comunes, pueden perfectamente tomar la decisión de decir, recompramos esas acciones. Y quienes poseen esas acciones preferentes están en la obligación de vendérselas. ¿No? Están en la obligación de vendérselas. Y a un precio fijo en el momento que se decida. Pueden o no tener vencimiento también. O sea que las acciones preferentes pueden o no tener vencimiento. Es decir, las venden para 3 años, a los 3 años la empresa las recompra. Eso no significa que no puedan pactar de que se extiende el plazo, ¿verdad? Pero en terminado el plazo, las acciones preferentes tienen la obligación de venderle a los accionistas comunes sus acciones preferentes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Tienen bien claro la diferencia entre las acciones comunes y las acciones preferentes? Licenciado. Sí, dime. Mencionaba usted de que los titulares de estas acciones preferentes, o sea, las pueden canjear antes que los ordinarios, ¿verdad? En caso de una liquidación, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Pero no le entendí cuando se dice que tienen la obligación de vender esas acciones a los ordinarios. O sea, sí. O sea que las acciones preferentes pueden o no tener un plazo de vencimiento. ¿Verdad? Entonces, las acciones comunes no tienen plazo de vencimiento. El vencimiento de ellos es cuando se va a cerrar la empresa y se liquida. En cambio, las acciones preferentes sí pueden tener un plazo determinado. Vencido ese plazo, están en la obligación de vendérselos nuevamente a la empresa. ¿Ya? Ah, entonces pueden canjearla o venderlas, una de dos. Ajá, correcto, pueden canjearlas o pueden venderlas. Ahora, en el caso de las acciones preferentes, si el plazo de la acción preferente vendió, están en la obligación de vendérsela solo a la empresa. O si hay alguien ahí, mira, quizás porque necesita un poco la plata rápido, ¿verdad? Te vendo mis acciones preferentes para que tú vayas a cobrarlas o vayas a venderlas a la empresa. Ahí te va a quedar esta ganancia para ti. La ganancia que van a repartir más la ganancia que te voy a dar porque te la voy a dar a un precio más bajo. ¿Ya? Eso se puede también. Pero la cosa es que las acciones preferentes pueden, oígase bien, pueden, porque no siempre se da, tener un plazo de vencimiento. No sé si queda claro, Oscar. Sí, mire, ¿y cuál es como la ventaja que toman las empresas de poner a disposición acciones preferentes? O sea, ¿qué ganan? Porque dan más porcentaje de ganancia, pero en sí, ¿qué es lo que ganan? Recuperan el dinero más rápido, me imagino. Fíjate que eso está dependiendo, acordémonos que para hacer una inversión nosotros tenemos que conocer el mercado. En primer lugar, las condiciones de la empresa. Y eso lo vamos a ver a través del análisis de los estados financieros, por lo menos de los últimos 3 años o 5, pues, ¿verdad? Lo mínimo son 3 años, ver cómo va la tendencia del comportamiento de la empresa. Eso te va a ayudar a tomar una decisión. Y repíteme la pregunta que se me fue en el aire. O sea, ¿qué ganan las empresas con poner a disposición acciones preferentes, tomando en cuenta que estas dan más porcentaje de ganancia? Ajá, la empresa lo que hace es,
¿Por qué hacen eso muchas veces las empresas? Porque necesitan una inversión ya. Porque si no, la oportunidad de mercado se pierde. Entonces, y ellos, como accionistas comunes, no tienen la capacidad de comprarlas todas. Compran tal vez alguna parte, algunos de ellos, pero otros no compran nada. Y entonces queda una cantidad de acciones ahí libres, ¿verdad? Entonces ahí es donde ellos venden esas acciones preferentes, pero para obtener la plata ya, porque la necesitan ya. Si no, las condiciones de mercado pueden cambiar y perderse, ¿verdad? Y en vez de ganar, perder. Entonces necesitan la plata ya. Invertir ya muy tarde, de nada les va a servir. Más va a ser el esfuerzo y el costo de vender esas acciones y no van a ganar nada. Pero si invierten ya, se posesionan del mercado antes que otras empresas y eso les da una oportunidad. Acuérdate de algo, Oscar, voy a repetirlo. Una de las leyes del mercado es cuanto más tasa de interés, en este caso, como te están ofreciendo un porcentaje de la utilidad, es una tasa, ¿verdad? Cuanto más alta sea la tasa de interés, mayor es el riesgo. Entonces, una acción preferente también, que va a tener una utilidad mayor que las acciones comunes, significa que allí hay mayor riesgo. Pero si tú ves, como te digo, entonces, ¿qué te va a ayudar a tomar esa decisión? El comportamiento, la tendencia de comportamiento financiero de la empresa. Y eso lo vas a ver a través de los estados financieros, o sea, el balance y el estado de pérdidas y ganancias de los últimos 3 a 5 años. No sé si responde a tu pregunta, Oscar. Sí, Eli, completamente. Muchas gracias. Aunque alguien más necesita otra respuesta, es decir, que quiera hacer otra pregunta. No hay más. Ok, seguimos entonces. Están dentro de los títulos valores, están las obligaciones. No sé si le alcanzan a ver. Sí, Se ve bien, ¿verdad? Entonces, están dentro de la clasificación de títulos valores, lo primero que tuvimos fueron las acciones, ahora son las obligaciones. Las obligaciones son títulos o documentos que representan partes alicuotas de crédito contra las sociedades emisoras. Acuérdense qué significa esta palabra alicuotas. Yo la expliqué en la clase anterior. Que todos valen lo mismo. Que todos valen lo mismo, exacto. Por ejemplo, lo que yo les decía, vamos a la Curazao, sacamos una refrigeradora, la sacamos al crédito. Ahí me hacen firmar un documento y además de eso me hacen firmar una letra por cada cuota. Entonces, esas letras todas tienen el mismo valor. Por eso dice, partes alicuotas, o sea que partes iguales, ¿verdad? Todas del mismo valor. Entonces, como digo, las obligaciones son títulos o documentos que representan parte de las alicuotas de créditos contra las sociedades anónimas. Esas son las obligaciones. O sea que una empresa cuando le pide a un banco, le vende a un banco obligaciones, eso pueden ser pagarés, pueden ser no simplemente obligación, ¿verdad? Un título de crédito. Y cuando se lo venden al banco, se lo venden con un valor de cuota mensual, llamémoslo así, y que todas esas cuotas mensuales tienen que ser iguales. Se les suele designar en ocasiones con los nombres de cédulas hipotecarias, ¿verdad? Bonos bancarios. Son los nombres que toman esos diferentes tipos de obligaciones. Y como lo dije anteriormente, pagarés, letras de cambio, ¿verdad? Sus derechos económicos son la devolución del principal y obtención de rendimientos que se concretan en intereses o cupones. O sea, ganas intereses de un cupón, de un bono, te dan un cupón para que lo cobres a un determinado momento. O te especifican a qué tasa de interés van a estar las cédulas hipotecarias, los bonos o bonos bancarios, ¿verdad? Los bonos se está refiriendo cuando son empresas no bancarias y bonos bancarios que son los que emiten las instituciones bancarias. Esos tienen una fecha de vencimiento y la empresa emisora tiene la obligación
de devolver ese valor, el valor principal o el valor nominal, ¿verdad? De la cédula hipotecaria, del bono o del bono bancario, más el rendimiento ofrecido, o sea, la utilidad. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Fíjense que los primeros en el orden de importancia por la empresa, los primeros son las acciones. Los segundos son los bonos, cédulas hipotecarias o bonos hipotecarios. Acá en nuestro país, el único banco que está autorizado a emitir cédulas hipotecarias es el banco hipotecario. Bonos y bonos bancarios lo pueden hacer cualquier banco, pero las cédulas hipotecarias solo las puede emitir el banco hipotecario. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo que son las obligaciones, ¿sí? Yo tengo una duda acerca de los bonos hipotecarios. ¿En qué consiste eso? Los bonos, las cédulas hipotecarias. Los bonos, sí, porque yo he escuchado de hipotecas y normalmente las personas lo relacionan con las casas cuando hacen una compraventa y tienen que dar cierta bonificación, ¿verdad? En cierto periodo, pero no sé en realidad en qué contexto lo dice ahí, si lo habla en una cuestión de... Son los bonos bancarios. También, ¿verdad? En la empresa privada pueden ser bonos hipotecarios, ¿verdad? O sea, la empresa en vez de estar emitiendo acciones preferentes, donde los accionistas preferentes sí tienen derecho a asistir a las asambleas generales, ¿verdad? Aunque no tengan derecho de voto, pero sí tienen el derecho a asistir. Pero ellos quieren conservar el secreto de cómo se está manejando la empresa, entonces no emiten acciones preferentes, porque ellos quieren conservar cómo se maneja, cómo se toman las decisiones que afectan toda la economía, todas las finanzas de una empresa. Eso lo toma la Asamblea General. O sea, en la escritura de Constitución se establece cuáles son las cosas o las decisiones que debe tomar la Asamblea General y cuáles las puede tomar una junta directiva, ¿verdad? O sea, de la misma asamblea pueden elegir una junta directiva y en la junta directiva le dicen cuáles son sus funciones y dicen hasta dónde puede tomar decisiones la junta directiva y después todavía pues la capacidad de decisión que puede tener, que debe tener, mejor dicho, el presidente de la compañía, ¿verdad? Entonces, pero ellos no quieren que eso lo conozcan otras personas, más que solo ellos como acciones comunes. Entonces, por eso, en lugar de emitir acciones preferentes, emite bonos, emite cédulas hipotecarias, aunque como digo, en nuestro país solo está autorizado el banco hipotecario a emitir cédulas hipotecarias o bonos bancarios. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, eso de los bonos y las hipotecas están dentro del marco de las obligaciones en la clasificación de títulos valores. Por supuesto, sí, porque acuérdate que cuando una empresa emite, estos son obligaciones, o sea, son deudas. Y por lo tanto están en la obligación de pagar. Si la empresa emite, como te digo, cédulas hipotecarias, y repito, solo el banco hipotecario está autorizado por ello, pero pueden emitir bonos o bonos bancarios, ¿verdad? Entonces, están en la obligación de pagarlos porque eso tiene una fecha de vencimiento. O sea que la deuda es a favor de terceros y es en contra de la empresa. No sé si ahora me expliqué mejor. Sí, Luis, gracias. Ok, bien, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Estamos claros? Disculpe, yo tengo una pregunta. Ajá, dime. Es que quizá no me termina de quedar claro, Ajá, dime. pero ¿cuál sería como el beneficio de estas obligaciones o de estas cédulas hipotecarias? Porque usted bien decía que va al final como en contra de la empresa y a favor de terceros. Entonces, ¿por qué es que se generan este tipo de obligaciones? ¿Cuál es como su función? Por lo general, este tipo de obligaciones se generan porque quieren obtener más capital para invertir, ¿verdad? Pero no quieren no quieren en ningún momento perder el dominio que tienen sobre la empresa.
y la confidencialidad que se debe manejar dentro de la empresa. Entonces es que se recurre a este tipo de obligaciones, ¿verdad? Es contra la empresa. ¿Qué persigue? Por lo general, como te digo, es inversión para hacer crecer la empresa, para tener más utilidades, para vender más, para ampliar su mercado con nuevas agencias, etc. Entonces, por esa razón emiten esto. Y ahora, más adelante lo vamos a ver, hay un flujo de caja. Mira, para hacer este tipo de cuestiones hay un flujo de caja calculado. Entonces, mientras la inversión, por ejemplo, si para hacer un nuevo edificio, el primer año, el año que se va a tardar, imagínate que se tarde un año, ¿verdad? Entonces se emiten bonos para adquirir la plata para ese nuevo edificio. Pero mientras se construye ese edificio, que más o menos va a tardar un año, no están recibiendo nada de utilidad por esa inversión, pero tienen que pagar los bonos. No están recibiendo nada. Pero ¿qué sucede ya con el segundo año? Ya cuando ese edificio ya está activo. El edificio puede ser una sala de ventas, ¿verdad? No necesariamente un edificio de 25 plantas, sino que una sala de ventas, para poner un ejemplo. Entonces, ya después de que eso se terminó de construir, va a comenzar a generar utilidad. Y mientras se da a conocer al mercado, ¿verdad? Mientras se da a conocer al mercado, la utilidad va a empezar baja y poco a poco va a ir subiendo. Va a ir subiendo poco a poco. Entonces, pero el primer año tiene que pagar el rendimiento al bono o bono. ¿De dónde lo pagan? De las utilidades que estaba obteniendo de los otros edificios, de las otras sucursales, ¿ya? O sea, para ellos es, como digo, una inversión de capital para hacer crecer la empresa. Okay, pero conserva la confidencialidad interior de su empresa, sus estrategias, sus políticas, etcétera. Conservan esa. O sea, los puntos estratégicos internos de la empresa siempre se conservan en secreto. Ganan la plata y no comparten con nadie toda esa confidencialidad de la empresa. No sé si me he explicado. Sí, sí, de hecho entiendo mejor y quizás solo como para aclarar el punto es como que pierden a corto plazo, digamos, porque tienen que pagar esas cédulas hipotecarias durante ese año, por ejemplo, pero bien usted decía que tiene una fecha de expiración, entonces a largo plazo es favorable para la empresa porque les ayuda a generar utilidad e incrementar su valor. Correcto. Sí, correcto. Y después de que ya han terminado de pagar esos bonos, ¿verdad? Todo eso pasa a ser propiedad de la empresa. Pagan los bonos, salen de deuda y el edificio que construyeron es de la empresa. Ah, comprendo. Ok, ¿ya? Sí, ya me quedó claro, Lick. Muchas gracias. Ok, excelente. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Está todo claro? Seguimos. Letras del tesoro, también conocida como letes. La característica de las letras es que son deuda pública. Deuda pública. O sea que son obligaciones emitidas normalmente a un interés fijo por una institución pública, sea estatal, autónoma o municipal. O sea, pues que solamente las instituciones públicas tienen la posibilidad de emitir letras del tesoro o letes. Ustedes las van a oír más frecuentemente como letes. Pero cuando oigan letes, inmediatamente sepan que se trata de letras del tesoro. Y son más conocidas, como digo, simplemente como letes. Pero esa emisión de letes solo la puede ejercer el Estado, las empresas autónomas, por ejemplo ANDA, y la municipalidad. Y para mercados, y puede ser para mercados nacionales o mercados internacionales. Eso, la estrategia a seguir será el gobierno quien las determinará, la autónoma, ¿verdad? Y la municipalidad. Pero acordémonos de algo, que toda deuda del Estado tiene que ser primero aprobada por la Asamblea Legislativa. Tiene que ser primero aprobada por la Asamblea Legislativa.
O sea, cualquier deuda que el Estado salvadoreño adquiera tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Y después de que ésta se haya vendido, por decirlo así, que la deuda se haya concretado, tiene que ser ratificada por la Asamblea Legislativa. Y después de haber sido ratificada, el Estado salvadoreño ya recibe la plata, hasta entonces recibe la plata, pero no puede utilizar esta plata, sino hasta que la Asamblea Legislativa haya determinado el destino de esos fondos, que tienen que ser, por supuesto, para lo que estableció el Estado, para qué se iba a hacer esa deuda, pero tiene que ser ratificada, o incluso en ese momento la misma Asamblea Legislativa puede cambiar, ¿verdad?, la designación de esos fondos. Es lo que está pasando actualmente con esos 3.000 millones de préstamos que aprobó la Asamblea Legislativa. La Asamblea aprobó que el Estado adquiriera 3.000 millones de dólares de deuda. De esos, ahorita, lo que se ha logrado concretizar es que el BID, creo que fue, le concedió un préstamo de 250 millones. Esos 250 millones que el BID se los da, tuvo que haber sido ratificado por la Asamblea Legislativa. Y ya fue ratificado por la Asamblea Legislativa. Y va al tercer acuerdo de la Asamblea Legislativa, es la distribución, cómo se va a hacer la distribución de esos 250 millones. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que la Asamblea Legislativa dijo, no, ahorita de esos 250 millones solo se van a asignar lo que va a ir a las alcaldías, pero lo demás de los 250 millones no se asignan. Entonces, ¿qué es lo que ha obtenido el gobierno? Y eso es lo que la gente no sabe. Y el gobierno ha tenido 3.000 millones de dólares de deuda. Le han dado 3 millones de deuda. ¿Y qué han hecho con los pistas? No lo han ni recibido. Si están esos 250 millones, fueron aprobados, fueron ratificados, pero no han ratificado la designación de esos fondos. O sea que el gobierno no los ha recibido. No sé si me he explicado en esta parte de las letras del Tesoro. Sí, Lick. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Lick, entonces, colocar letes en el mercado internacional, o sea, significa poner a disposición espacio para que algún organismo u otro estado me preste dinero, o sea, yo estoy adquiriendo más deuda. Eso es verdad. Eso es, sí, exacto. ¿Verdad? Es hacer una negociación con una empresa privada, con una empresa pública o con personas naturales incluso, ¿verdad? Sabemos que en el mundo hay gente que es súper millonaria, ¿verdad? Bill Gates, por ejemplo, ¿verdad? Para poner un ejemplo, que es de los más millonarios del mundo, ocupa los primeros lugares en posesión de capital, ¿verdad? Bill Gates. Él puede darle prestado a El Salvador, ¿verdad? Claro, en la negociación, al negociar El Salvador con otros países, ahí se va a negociar el plazo, se va a negociar la tasa de interés, etcétera, ¿verdad? Y si se va a dar la plata de un solo o se va a ir dando por partes, todo eso se da en la negociación. Ya que se tiene esa negociación, es que se lleva a ratificación de la Asamblea Legislativa. Entonces, la institución que dio ese dinero prestado al país, ¿verdad?, ya lo pone a disposición de El Salvador, pero el gobierno no puede disponer de eso si no es ratificar hacia dónde va a ir esa plata, ¿verdad? Hacia dónde va a ir esa plata. Y eso es lo que está pasando con esos 250 millones. Y con los 3.000 millones, sí han aprobado la deuda de 3.000 millones, pero no han aprobado, no han ratificado la negociación que el Estado salvadoreño, que el gobierno, para ser más específico, ha hecho con instituciones, ¿verdad? Con instituciones que están en la capacidad y en la disposición de dar ese dinero prestado. No lo han ratificado. Entonces esa plata ahí está, muerta. Y por eso se están perdiendo oportunidades, porque una empresa internacional, una institución financiera internacional, va a dar un plazo para concretar y firmar el acuerdo, ¿verdad? Va a dar un plazo. Si ese plazo no se cumple, miren, lo siento, pero ya no.
Ustedes perdieron la oportunidad y eso puede pasar en el país. Que los préstamos que ya lograron conseguir el gobierno se pierdan porque la Asamblea Legislativa no los ratifica. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Lick, yo vi bueno, te voy a contar, yo vi unas noticias que estaba pasando allí el presidente de la Comisión de Hacienda, algo así. Creo que estaban diciendo que tampoco era válido que solamente lo ratificaran porque tenían que darle una asignación presupuestaria, pero ¿Sí? no sé si eso aplica en todos los casos. En todos los casos, porque acordate de que para pedir un préstamo, el gobierno tiene que decir, este es el presupuesto en lo que se va a ganar. Después que ya se obtuvo el préstamo, se ratifica. Y después de ello, tiene que ratificar la asignación. ¿Verdad? Se tiene que ratificar la asignación presupuestaria, así se le llama. No sé si me explico, Pablo. Sí, sí, licenciado. Okay. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? O sea, pues, por ejemplo, CEL es una institución autónoma, es decir, es una institución del Estado, ¿verdad? Es una autónoma. Ellos pueden emitir perfectamente deuda, pero ¿para qué van a emitir la deuda? Para cuestiones relativas a CEL. Y ahí tenemos ahorita la discusión, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el Chaparral? O con el Comilenio 2, ¿verdad? Que se ratificó y todo, pero la asignación no la han dado. Y ahí está otra vez la asamblea con el gobierno, ¿verdad? Que no quieren ratificarlo. Entonces, ¿qué sirve un préstamo así? Pero a la gente que no sabe este proceso, le hacen creer de que el préstamo ya fue dado y que es el gobierno el deficiente, ¿verdad? Y no es así. Es una guerra política. Desgraciadamente, se ven afectados sectores de la población. Desgraciadamente. ¿Y todo por qué? Por un juego político. Bien, pero no nos metamos en ese punto. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No hay? Ok, sigamos entonces. Ahora, este tipo de documentos, o sea, las letras del tesoro pueden ser nominativas, o sea, a nombre de una persona específica o de una entidad. Entonces, cuando va a nombre de una persona específica, es no negociable. O sea, si yo compro letes al gobierno y es nominativa, esas letras del tesoro están nominalmente a mi nombre. O sea que el documento dice letra del tesoro a favor de Carlos Alberto Castaneda Montalvo. Entonces yo no la puedo negociar. Por eso se llama nominativa. Y cuando es, a no ser que sí la puedo dar en garantía, ¿verdad? Pero al final quien la tengo que cobrar al gobierno soy yo porque está a mi nombre. No es no negociable. Y en cambio el portador sí. O sea que puede ser negociada. Y la puede cobrar cualquier persona, sea el portador al momento del cobro de la misma o de sus intereses. Imagínense que, por ejemplo, Idalia Zuleima, decida comprar letras del tesoro al portador. Ella decide comprar al portador 5 acciones y por mala suerte se le caen y las encuentro yo no voy a saber de quién son esas letras, quién las compró, porque son al portador. Entonces, perfectamente, yo, sin haberle pagado un 5 de Dalia, las puedo ir a cobrar, con todos los intereses. Esas son las letras al portador. O sea, las nominativas están a nombre de una persona y las del portador están a nombre de nadie, de quien las corta. No sé si me explico. ¿Alguna pregunta? Lick, Sí, dime. tengo una pregunta. Dime, Estas, Gabriela. eso de los letes, ¿hay alguna institución que lo regule o que haga, digamos, que sirva como intermediario, por decirlo así, aquí en El Salvador? No, no. Los únicos, como dije, que lo puede emitir son el gobierno, una autónoma
o una municipalidad, ¿verdad? Un municipio. ¿No? Y ahí, por supuesto, hay una ley, ¿verdad? En las letras del Tesoro. Pero media vez se cumpla la normativa, eso se puede hacer. ¿Con quién la va a negociar? Eso depende también o bien del gobierno, o bien de la autónoma, o bien del municipio, de la municipalidad, ¿verdad? Y ya negociada, como digo, tiene que ser ratificada por la Asamblea Legislativa. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Entonces, las negociaciones las hacen directamente, digamos, si es de una autónoma, la autónoma con quien sea que la vaya a adquirir. O sea, es el emisor, ya sea, como te digo, el gobierno, la autónoma o la municipalidad, quien va a negociar con quién la va a adquirir. Y por lo general, las letras del Tesoro, no hay mucho que negociar, puesto que en la letra misma, en las letras del Tesoro dice cuánto el valor de la letra del Tesoro, o sea, del ETE, cuánto es el valor del ETE, cuál es su fecha de vendimiento y cuál es la tasa de rendimiento. Entonces no hay nada que negociar. Por lo general, las letras del Tesoro las ponen a la venta en los mercados bursátiles, ¿verdad? Internacionales. Los ponen aquí en el mercado de valores de El Salvador, pero también los ponen en mercados valores de otros países. Principalmente se da en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, ¿no? Es donde Japón, que también tiene una bolsa de valores bien fuerte, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces ahí pueden ir a vender los letras. Pero ya va establecido, como digo, el monto, el plazo, la tasa de interés. No sé si me explico, Gabriela. Sí, claro. ¿Queda Claro. respondida a tu pregunta? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene otra duda o alguna otra pregunta? No, seguimos. Riesgos y tasas de rendimiento. Cualquier acción de dinero determinada tiene riesgo cuando no conocemos con certeza el resultado de la misma. O sea, eso ya lo sabemos. Invertir siempre es un riesgo. Y lo he repetido, cuanto más alta es la tasa de interés, mayor es el riesgo. Por ejemplo, los agiotistas, como se les llama comúnmente, esta gente está invirtiendo. ¿En quién está invirtiendo? En gente de alto riesgo para que paguen. Como puede ser que paguen, puede ser que no paguen, ¿verdad? ¿Y dónde es? Y por eso es que cobran altas tasas de interés, porque el riesgo para ellos es más elevado. Y por eso exigen mayor tasa de interés. O sea, pues que cuanto mayor riesgo, mayor es la tasa de interés. Por eso es que el riesgo no se conoce con certeza. Podemos tener incluso una empresa y le podemos analizar los últimos 5 estados financieros. Vemos la tendencia, que es una tendencia de crecimiento. Podemos ver eso. Pero en el momento en que están pidiendo eso, es porque metieron la de batir lodo, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Y si no quieren ese préstamo, puede ser que la empresa se vaya a la quiebra. Incluso si el error fue muy grande, a pesar de también de ese crédito que adquieren, no es suficiente, puede perfectamente irse a la quiebra. Y quien dio ese dinero, ya sea por medio de bonos, por medio de reglas hipotecarias, etcétera, o letras, pagarés, ¿verdad? Letras de cambio, ¿verdad? O pagarés, dio esa plata, el riesgo lo corre. ¿Por qué? Porque nunca va a saber exactamente por qué están pidiendo el préstamo. Y eso se puede encubrir. Aquí se daba el caso de Fincepro Incepro, ¿verdad? Se dio allá en los años 90. Fincepro Incepro. Fincepro era una financiera que comenzó a ofrecer altas tasas de interés. Eso, ellos tenían una empresa única a quien le daban préstamos, que era Incepro. Incepro lo que hacía era no invertir nada, sino que se llevaba la plata para las Islas Canarias, que son de los llamados paraísos fiscales, ¿no? Y de repente se declararon en quiebra. De repente se declararon en quiebra. Y toda la gente que había invertido en Fincepro, que había ido a ahorrar porque le ofrecían mayores tasas de interés, ¿qué pasó? Perdió.
hasta como dije la vez pasada, hasta gente se murió de un ataque al corazón al ver que todos sus ahorros de toda la vida, gente jubilada, que al ver que todos los ahorros de toda su vida se habían perdido, les dio un infarto cardíaco y ahí murió. No sé si queda eso claro. O sea, siempre la inversión es un riesgo. Aún en la banca. ¿Verdad? Aún en la banca. Entonces, un banco, nosotros, ellos pueden estar publicando sus estados financieros, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedo determinar que realmente esos estados financieros son los reales? En una empresa, casi, aquí es raro, las empresas grandes, es rara la empresa que no lleve doble contabilidad. La contabilidad real y la contabilidad que le presentan al fisco, ¿verdad? O sea, al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque evaden impuestos. Entonces, ¿cómo puedo saber yo la realidad de una empresa? Es bien difícil. Acá en nuestro medio es bien difícil por eso precisamente, porque hay mucho fraude. ¿Ya? Hay mucho fraude. Las decisiones empresariales, cuando pretenden lograr sus objetivos en el futuro, están sometidas al riesgo. O sea, lo que decíamos, una decisión de una empresa y va a adquirir plata por medio de títulos valores, siempre es un riesgo. Porque como puede hacer, por ejemplo, una nueva sucursal, puede hacer que esa sucursal sí tenga el resultado esperado, pero puede hacer que no, que en vez de utilidad me esté dando pérdida. ¿Ya? Entonces, el riesgo es bien difícil de medir, aunque, como digo, sí se tiene un panorama que de alguna manera le puede dar alguna certeza al inversionista, ¿verdad? De que esa empresa ha venido, como digo, con una tendencia al crecimiento. Pero cuando vemos una tendencia que sube, baja, ¿verdad? Entonces esa empresa no es muy segura. Y por lo tanto esa empresa, para llamar la atención del inversionista, le va a poner más alta tasa de interés. Ahí va más el mayor riesgo. No sé si me he explicado. El riesgo, sí, ¿quién me iba a decir algo? ¿Alguien me iba a decir algo? Fíjese ¿Sí? que Dime, ya que dijo, Pablo. sí, ya que dijo eso de las que llevan una doble contabilidad, eso evidentemente creo que tiene que ver con aquello de la evasión de impuestos. Por También eso supuesto. puede pasar. Porque yo he Sí. escuchado, Lee, como que utilizan obras de beneficencia, así como ¿verdad? La Teletón no Ajá, es correcto. misterio para nadie, entonces, por eso yo le preguntaba eso, porque solo me recordé medio de eso. Sí, eso te voy a explicar un poquito más. ¿Tú entiendes esa parte de lo que pasa con la Teletón, las donaciones de estas empresas? Sí, sí, ¿Tú lo entiendes? sí, ¿Por qué se da? ellos les dan eso como al principio parece como una donación, ¿verdad? Pero en realidad es como que le hacen una especie de patrocinio o algo así, ¿verdad? Por la publicidad que ellos hacen, que son benefactores y todo eso. Fíjate que te voy a decir una cosa. Dependiendo de la utilidad que tenga la ganancia, así es el porcentaje que tiene que pagar de renta. Entonces va por rangos, ¿verdad? Hasta 10.000, un porcentaje, hasta 20.000, por decir una cantidad, yo no recuerdo los márgenes, ¿verdad? Ahorita, hasta 20.000 otro porcentaje más elevado, hasta 30.000 otro porcentaje más elevado, y así va, en la medida que va creciendo la utilidad, va creciendo también la tasa de impuestos de renta que tienen que pagar. ¿Qué es lo que pasa a veces con estas empresas? Que, por decirte algo, están en el riesgo de un porcentaje de una utilidad de $20,000. Pero si tienen, estoy hablando de decenas de miles, pero eso en la realidad, esta empresa que donan, muchas veces, no todas, ¿verdad? Son decenas de miles, son centenas de miles, ¿verdad? De utilidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que digamos, por haber obtenido una utilidad por $1,000 adicionales, por decir algo, por $1,000 adicionales que ganaron, pasan al siguiente escalón de la tasa de impuestos que tienen que pagar.
¿Y eso qué implica? Que ese escalón no se lo van a poner sobre los $1,000, se lo van a poner por toda la ganancia. Sobre 3 millones, por decir algo, ganaron 3 millones. Ese escalón se lo van a aplicar. Y al hacer el cálculo, si dejan de tener esos $1,000 de utilidad, ¿verdad? Ya rebasados al escalón anterior de la tasa. Si dejan de tener esos 1,000, pagarían la tasa anterior y no la nueva tasa, cuyo valor sería superior a esos $1,000. O sea que perderían, porque pagarían más de $1,000 al hacer el cálculo, pagarían más de $1,000 en impuestos, más de esos $1,000 que han ganado en impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo donan, y entonces, como eso no paga impuestos, ellos bajan nuevamente al escalafón anterior de tasa de impuestos. ¿Por qué? Porque lo que perderían es más grande que lo que donarían al pasar al siguiente escalón. No sé si me he explicado. Sí. ¿Queda claro? Entonces, es una forma de evadir impuestos. Esas empresas que donan, muchas de ellas, no todas, ¿verdad? Pero muchas de ellas lo hacen para no pagar impuestos, porque les sale más caro el impuesto que lo que van a donar. ¿Ya? No sé si te queda claro, Pablo, ¿hoy sí? Sí, Lick, sí. ¿Alguien más tiene alguna duda, otra pregunta? El riesgo y el rendimiento de una empresa afecta directamente al precio de las acciones. ¿Cuáles de las empresas acá en nuestro país? ¿Qué sectores consideran ustedes que son los más riesgosos? ¿Quién me dice? Licenciado, no sé si está relacionado con aquel ejemplo que puso hace algunas clases pasadas, cuando las personas pues ponen su dinero en manos de, por ejemplo, un negocio que tiene mayor probabilidad de quebrar, como ocurre con los vendedores del mercado, en comparación con un banquero, pero no sé si tiene que ver con eso, yo creo que sí, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. O sea que allí hay mayor riesgo, ¿verdad? El sector comercial de micro y pequeña empresa es uno de los más riesgosos. Y ahí estamos hablando, y peor si no están registrados. Por lo general, las señoras del mercado, ninguna está registrada en el Ministerio de Hacienda y mucho menos en el registro de comercio, porque no llegan a las condiciones mínimas para poderse inscribir. Entonces están prácticamente fuera de la ley, pero no porque quieran estarlo, sino que porque la ley no las absorbe. Entonces ese es mayor riesgo, ¿verdad? En nuestro país, esos son sectores que involucran mayor riesgo. En la época de la guerra, por ejemplo, ¿quiénes tenían mayor riesgo? El transporte público, porque era uno de los sectores más atacados en la época de la guerra. Entonces, darle préstamo al sector de transporte era un alto riesgo. Entonces, allí es donde donde se mezcla el riesgo y el rendimiento. Es decir, el rendimiento que me va a dar esta empresa valdrá la pena en relación al riesgo. Entonces veamos, riesgo es la posibilidad de pérdida financiera o el grado de variación de los rendimientos relacionados con un activo específico. Ese es el riesgo, la probabilidad o posibilidad de pérdida. Y en aquella época, como digo, de la guerra, el sector transporte era uno de los más riesgosos precisamente por eso, ¿verdad? Y no solo me estoy refiriendo al transporte público, porque también paraban camiones y rastras, ¿verdad? Y aunque a los que mayormente le daban fuego eran al transporte público. Entonces era de mayor riesgo. Entonces, invertir ahí era de alto riesgo. Pero, ahí es donde viene. ¿Valdrá la pena el rendimiento que me va a generar el invertir en ese sector de riesgo? ¿Valdrá la pena? Entonces, por eso es que siempre en sectores más riesgosos, las tasas
son más elevadas. ¿Por qué? Porque exigen mayor rendimiento en relación al riesgo. Entonces, siempre yo le digo, cuanto mayor tasa es, mayor rendimiento. Y eso, que les quede a ustedes eso bien clarito cuando algunos de ustedes quieran invertir. Si me regalan parte de la inversión que van a hacer, yo no me enojo, ¿verdad? Es porque no me duele más. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda claro esto? Sí. La relación riesgo y rendimiento. Sí, Silvio. Bien, ¿no hay preguntas, no hay dudas? Lick dijo mayor riesgo, menos rendimiento. No, a mayor riesgo Más. exige mayor rendimiento. O sea, si tú vas a prestarle a alguien con mayor riesgo, le vas a cobrar más caro, pues, para cubrir un poquito ese riesgo. Y como y vas a ver, vas a buscar la manera de que te esté pagando mensualmente, ¿verdad? Lo que hacen los agiotistas. Si ustedes observan, vayan y observen, y van a ver que hay fulanitos ahí que andan en el mercado de puesto en puesto, no andan comprando, andan cobrando los intereses del día. Porque para ellos es mayor riesgo, mayor tasa, mayor riesgo, pero exigen el pago de los intereses diario. ¿Ya? Por el riesgo que eso implica. Entonces, de tal manera que si esa persona quiebra, posiblemente ya haya recuperado todo el capital en base al rendimiento, o sea, la tasa de interés que estuvo cobrándole a la persona. Por eso es que a mayor riesgo, mayor tasa de interés. No sé si te queda claro, Oscar. Sí, Lick, gracias. Mayor riesgo, mayor tasa. Menor riesgo, menor tasa. O sea, quien ofrece menos riesgo, es menor la tasa. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Estamos? Tipos de riesgo. Riesgo diversificable. Aquella parte del riesgo que puede ser eliminado mediante una diversificación apropiada. ¿Qué significa esto? Veámonos con la señora del mercado que vende verdura. Si solo va a vender tomates, va a comprar una buena cantidad de tomates, cabe la posibilidad de que no los venda todos porque se le arruinaron. Pero si aparte de eso, en vez de invertir solo en tomate, compra sandía, compra melones, que a veces tienen más duración que un tomate, compra guineo, compra plátano, ¿verdad? Entonces ahí está diversificando. Lo mismo sucede en empresas, en otras empresas ya formales, ¿verdad? De que buscan diversificar. Entonces, llegan a tal nivel de diversificación que una empresa funda otras empresas. El caso que yo les ponía en clases anteriores, creo que con ustedes fue, el caso del Banco Cuscatlán, que era dueño de Suiza, creo que era, o de Ace Suiza. Y allí estaban dos rubros diferentes. Entonces, la inversión del Banco Cuscatlán se diversificó al tener a Suiza. Y después se volvió a diversificar, ¿verdad? Siguió su diversificación, fundando Confía, ¿verdad? La AFP Confía. Entonces, esa diversificación, el préstamo, digamos, o la inversión, o el título valor, o la acción, se lo compramos tal vez a la empresa corporativa. Les expliqué eso la vez pasada de la empresa corporativa. Banco Cuscatlán en mi época pasada era una institución corporativa que al mismo tiempo era dueña de Ace Suiza, era dueña de Confía y de otras empresas. Allí había diversificación. Entonces, lógicamente, el riesgo era menor, pues. Aparte que también era menor en el sentido que la plata iba a estar más en movimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las aseguradoras, si no hay desastres que están asegurando contra esos desastres,
Si no existen esos desastres, no tienen salida de plata, entonces todo va, ¿ves? Para adentro, para adentro, para adentro, entonces las utilidades son grandes. Entonces, eso es lo que muchas veces se debe de buscar, diversificación. Los almacenes están bien diversificados porque tienen zapatería, tienen ropa para caballeros, tienen ropa para damas, tienen perfumería. Bueno, hay algunos almacenes, ¿verdad? Como Simán, por ejemplo, que en algunos de esos establecimientos tienen hasta cafetería, ¿no? Tienen cafetería. ¿Qué más? Quiero ver. Ropa de niños, ropa de jóvenes, ropa formal, artículos para la playa, ¿verdad? Y allí ponen una variedad. Fíjense que diversifica por el tipo de producto y dentro del tipo de producto diversifica porque les ofrecen una cantidad de tallas, por ejemplo, en ropa para la playa. Le ponen en la venta una cantidad de tallas y además de una cantidad de tallas, una cantidad de estilos. O sea, diversifica. Eso es lo que hace que el riesgo vaya disminuyendo. No sé si me he explicado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, licenciado. Ok, excelente. También otro riesgo puede ser causado por los pleitos legales, huelgas, comercialización, etcétera, ¿verdad? O sea, ¿quién, por ejemplo, se iba a imaginar que, creo que fue en los años 90, entre los 80 y los 90, ¿quién se iba a imaginar de que la Constancia, que había sido una empresa que por años, decenas de años, no había tenido problemas laborales, pero en ese tiempo tuvieron una huelga de sus empleados, enfrentaron una huelga de sus empleados? ¿Qué pasó? Ahí. Para ellos era un riesgo que no lo tenían contemplado. Y entonces eso lo que hizo fue inmediatamente disminuirle la utilidad. Entonces el rendimiento les bajó, ¿verdad? Porque vendieron menos. Cuanto menos se vende, menos se gana. Pleitos legales. Ahí se han visto, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, incluso dos hermanos peleándose entre sí, ¿verdad? Los hermanos de Sola, hace algunos años. Ya eso ya fue en este siglo, ¿no? Hace algunos años peleando. Y un hermano metió preso al otro, ¿verdad? ¿Por qué? Pleitos de herencia. Eso es un tipo de riesgo, ¿ves? Pleitos legales. O cuántas demandas hemos visto nosotros en la Dirección de Protección al Consumidor y qué efectos causa de imagen ante la población cuando una entidad y que sale a la luz pública se ve en los medios de comunicación de que ha sido demandada por la falta por no brindar la calidad ofrecida a un producto o los tiempos establecidos. Entonces, eso puede ser el pleito legal. La comercialización, la capacidad que tiene la empresa para comercializar, eso también es un riesgo. Si no hay capacidad para comercializar, allí estamos hablando de planificación financiera, planificación de ventas, planificación de estrategias de venta, planificación de políticas de venta, etcétera. Entonces, la comercialización, las zonas más comercializables para esa empresa. Todo eso es parte del riesgo. Ese es el riesgo diversificado, ¿verdad? Cuando comercializamos más productos y en más partes, ¿verdad? El riesgo es menor. Es más controlable. El problema es cuando el riesgo no es diversificado. ¿En qué consiste? En aquella parte del riesgo que no puede ser eliminado mediante diversificación, ya que se trata del riesgo del mercado. ¿Qué es lo que no se puede diversificar? La competencia. Cuanto más competencia tengo, hay más diversificación, pero es más riesgo para que yo pierda de vender.
¿ya? Y yo no puedo hacer nada ahí. Entonces, ese es un riesgo no diversificado, porque no tengo que tener estrategias de competitividad con las otras empresas de mi competencia. Pueden ser causados por guerras, ¿verdad? También. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Alguien me indicó por ahí, pero no alcancé a ver quién. No, ¿verdad? Por ejemplo, otro de los riesgos no diversificados son las guerras. Aquí estuvimos, oficialmente dicen 12 años de guerra, pero fueron más. Si la guerra empezó allá por los años 69, 70, y no terminaba ahí por los 90, ¿verdad? Fueron 20 años de guerra. Tal vez no declarada como se dio ya en los últimos 10 años, 12 años, pero en los años 70 hubo una guerra. Aquí ponían bombas en diferentes partes del país, ¿verdad? Principalmente en empresas grandes, buscaban, o instituciones oficiales, ¿ya? Ponían bombas. Entonces, la guerra es un mercado. La inflación es otro riesgo. Cuando hablamos de inflación, ya lo hemos visto, el valor de adquisición del dinero baja. ¿Por qué? Porque los precios son más caros y seguimos ganando lo mismo. Entonces hay inflación. El valor del dinero baja, pero el valor del producto sube. Entonces, lógicamente, ante una inflación, la gente busca comprar menos y comprar lo más necesario. Por ejemplo, hoy con la pandemia, hubo instituciones, empresas formales y grandes que se dedicaron mejor a vender comida, porque a lo que se dedicaban normalmente no vendían, porque no compraba la gente. ¿Y por qué? Porque se había caído también, se ha caído en una recesión, o sea, la economía se fue para abajo. El crecimiento, en lugar de que hubiera crecimiento en la economía en este periodo de pandemia, ha habido un decrecimiento, eso se llama recesión. O sea, hay la recesión, que una de las características es que hay bastante producto en el mercado, ¿verdad? O sea, la oferta está elevada, y cuando supuestamente la oferta es elevada, el precio baja. Pero aquí los precios sí bajaron, pero a cierto nivel, pero ahí ya no pudieron bajar. Entonces, y la gente mejor prefería comprar otra cosa que comprar eso, porque se dedicaba más a comprar los productos más necesarios para la vida. A eso hay que agregarle que la producción bajó, parte de la recesión. ¿Por qué? Porque la gente no iba a la fábrica. No todas las fábricas estaban autorizadas a abrir para trabajar. Y por lo tanto, esas empresas dejaron de producir. Y algunas, creo yo, que hasta han quebrado. Aquí hay quiebra de empresas, ¿verdad? Y ahí tienen que adoptar una buena estrategia y una buena política para poder nuevamente elevar o restablecer la economía, ¿verdad? Porque como digo, hay empresas que ya no van a regresar al mercado porque se fueron totalmente a la quiebra. Entonces, ¿y cuáles son esas empresas? La mayoría de esas empresas son las micro y pequeñas empresas. Micro, pequeñas y medianas empresas. Son las que muchas de ellas se han ido hasta la quiebra. Ahí tiene que haber una estrategia, una buena estrategia gubernamental que sea apoyada por la Asamblea Legislativa, porque si se va a dar plata a toda esta gente, tiene que ir aprobado por la Asamblea Legislativa. Pero como se está en un pleito ahorita político, porque ya van a empezar las elecciones, posiblemente no apoyen. Entonces la crisis de nuestro país posiblemente sea más grave que la de otros países. Y eso sigue produciendo una mayor recesión. O sea, baja la productividad, baja la venta, sube el precio, la venta baja, la producción baja y, por supuesto, la compra baja. Y las tasas de interés altas, ¿verdad? Que el dinero se pone caro. Cuando esté escaso, el dinero se pone caro. Acordémonos que el dinero es como una mercancía más en el mercado. Y cuanto menos dinero hay, la tasa se vuelve más alta. O cuando más demanda hay también, ¿verdad? La tasa tiende a volverse más alta. Bien, ¿alguien quería decir algo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá?
Y yo le quería preguntar acerca de la recesión, no le escuché bien esa parte de la recesión. Ok. Mira, la recesión es cuando la economía toda baja. Baja la producción, baja la venta, baja la compra, o sea, todo se va abajo. Y por supuesto, bajan los precios también, ¿verdad? Pero los precios van a bajar a un nivel donde el empresario siempre va a querer ganar. Pero cuando no le queda otro recurso, va a vender aunque sea al precio de costo, ¿verdad? Entonces, llega un momento en que, como hay demasiado producto en el mercado, el que vende ya al consumidor final, como hay mucho producto porque no se ha vendido, ya no le va a comprar al distribuidor mayorista, y el distribuidor mayorista no le va a comprar al productor. Entonces la fábrica, ¿qué pasa? Lo que hace es bajar su producción. Y si nada le compran, pues cierra, ¿verdad? Y con el cierre, que les vaya muy bien a todos sus empleados, ¿verdad? Eso es lo que, eso es la recesión. Cuando la economía se viene para abajo. Eso es lo que ha pasado. No solo en El Salvador, sino que en muchos países del mundo, ¿verdad? Donde las pequeñas empresas, muchas pequeñas empresas, medianas empresas, aún de aquellos grandes países desarrollados, han quebrado. No sé si me he explicado. Lick, o sea que yo he hecho aquí una secuencia, pero no sé si está bien. Ajá. Que cuando una recesión se comienza a dar, hay mucho producto, todo está bien, pero comienza a haber un decrecimiento económico de precio, una depreciación, y posteriormente existe un recorte laboral. Así es, ¿verdad? No, todo decrece. No solamente, no solamente el crecimiento de las empresas, ¿verdad? Que se corta y tiende a disminuir, sino que el último impacto lo viene a recibir el trabajador. ¿Y qué es lo que pasa cuando las empresas cierran? El desempleo sube. ¿Qué pasa con el desempleo? La gente no tiene con qué comprar. Entonces, la venta también baja, ya no solamente porque no se vendía, porque había mucho producto en el mercado, sino que también porque la gente ya no tiene capacidad de compra, porque ya no tiene ingresos. Entonces es un círculo vicioso que se va cerrando y va construyendo más, y cada vez más y más y más, ¿no? O sea que tienen que adoptarse buenas políticas y buenas estrategias para salir de esa recesión. O sea, recesión es ir para abajo, en todo. Entonces, ingresos, producción de las empresas, venta de las empresas, ingresos de las empresas, ingresos de las personas, todo va para abajo, ¿no? Entonces, para reactivar la economía, que es lo que va a tocar cuando esta pandemia pase, tienen que adoptarse buenas estrategias y tiene que haber acuerdos entre la Asamblea Legislativa y el gobierno. Porque si sigue la competencia política, la Asamblea va a seguir boicoteando el trabajo del gobierno. En algunas cosas la Asamblea tiene razón, pero en otras no, ¿verdad? Entonces ahí queda el criterio de cada uno de nosotros hacer nuestros propios análisis. ¿Dónde es que nos están engañando los de la Asamblea y dónde es que nos puede estar engañando el gobierno? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Te quedó claro lo de la recesión? Sí, buen punto, Lick, gracias. O sea que baja absolutamente toda la economía, baja en una recesión. Bien, sigamos adelante y no hay más preguntas. Distribución de probabilidades. Listado de todos los resultados o eventos posibles en el cual se asigna una probabilidad de ocurrencia de cada resultado. Esta es la distribución de probabilidades. ¿Qué probabilidades hay de que yo pueda aguantar la pandemia? ¿Qué probabilidades hay de que el mercado cada vez vaya decayendo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Todo eso debe de considerarse como parte del riesgo que viven las empresas. Y aquí en este caso, como dije, en el caso de la pandemia, no solamente las empresas, sino que también nosotros, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay de que, bueno, que Dios no lo quiera, que algunos de sus papás pierdan el trabajo porque la empresa cerró?
qué tan preparados están para enfrentar eso. Pero muchas veces nosotros preferimos gastar en artículos suntuosos en vez de ahorrar para enfrentar precisamente este tipo de crisis. Ahora, cuando se tiene pisto en abundancia y de sobra, pues hay que gastar, ¿verdad? Correcto. Pero el problema es que cuando se da la crisis, si todo eso que gasté y lo que me quedó me va a servir para enfrentar esa crisis. Entonces, por eso es que es bien importante el ahorro. Siempre se debe de ahorrar y tratar de evitar los gastos innecesarios. Los gastos innecesarios. ¿Verdad? Sino que hay gastos que sean totalmente necesarios. Necesarios para que, por ejemplo, cuando yo me acuerdo que empecé a trabajar, mi primer trabajo formal, que fue en un banco, que ya desapareció el Banco de Comercio, creo que ya lo había dicho. ¿Cuál fue mi primer cargo ahí? Pasanotas. ¿Qué posibilidades tenía yo de crecer? En primer lugar, yo tenía conocimiento, ¿verdad? Conocimiento contable, pero tenía que demostrarlo. ¿Y cómo adquirir conocimiento? Porque nunca fui un mal estudiante. Entonces yo estaba seguro de mi conocimiento, pero tenía que demostrarlo. Yo era una persona muy tímida, y todavía lo soy, ¿verdad? Todavía lo soy en algunas cosas. Pero yo era una persona muy tímida. Pero ¿cómo iba a demostrar mi capacidad? Entonces ahí comencé yo a buscar estrategias. ¿Qué estrategia adopté yo? En primer lugar, a pesar de que yo era el pasanota, fíjense que en la estructura jerárquica de la institución y en la agencia donde yo trabajaba, arriba estaba el gerente de la agencia. Debajo de él estaba el jefe de operaciones. Debajo del jefe de operaciones había el subjefe de operaciones y el subjefe de caja. Debajo del subjefe de caja estaban los cajeros y debajo del subjefe de operaciones estaban las secretarias. Debajo de ellos estaba el pasanota, estaba debajo de los cajeros. Estaba el terminalista y estaba el control de caja. Debajo de ellos estaba el pasanotas. Ese era mi puesto. Y debajo de mí, en la estructura, estaba la señora de la limpieza y los agentes. O sea, ¿cuál era el puesto que ocupaba en mi jerarquía? El segundo más bajo, pasanotas. Pero ¿qué podía hacer yo para salir de eso? Yo no me iba a querer, no quería quedarme eternamente ahí. ¿Qué hice yo? Invertí en mi forma de vestir. Y comencé, a pesar de que era pasanosa, a llegar yo de saco. Eso hizo que yo saliera del montón. Entonces, ahí yo no estaba invirtiendo por lucirme, estaba invirtiendo porque tenía una aspiración. Esa fue mi estrategia. Invertir en mi forma de vestir, porque en la banca siempre se ha tomado muy en cuenta la forma de vestir de las personas. Y invertir. De tal manera que cuando yo llegué a gerente de agencia, me dijo el gerente general de agencia, me dijo, mire Chelito, me dijo, usted es el primero que logra en ese tiempo llegar a ser gerente de agencia. Yo lo había logrado en 13 años. 13 años me costó ir tomando esos niveles, a llegar a gerente de agencia. 13 años. ¿Sabe cuánto nos hemos tardado? El que menos se había tardado para llegar a ser gerente, 20 años. Y usted se tardó 13. Pero ¿cuál fue mi estrategia? Yo invertí en esto que para mí, el traje no hace al monje, ¿va? Pero conociendo el ambiente, yo sabía que ahí sí valía eso, la forma de vestir. Entonces invertí. Entonces no invertí por andar luciendo o por andarme jactando de que yo me vestía. No, invertí para que se fijaran en mí. Y entonces ya me observaron no solamente mi forma de vestir, sino la calidad de mi trabajo. Y también me lo dijo el gerente de recursos humanos. Yo ya estaba más avanzado, ¿verdad?, en las jerarquías.
Todavía me lo dijo. Me dijo, porque yo tuve carácter fuerte, eso sí, ¿verdad? Mira, me dijo, nadie se queja de tu trabajo. Me lo dijo el jefe de recursos humanos. Todos dicen que en calidad y cantidad de trabajo sos excelente. Pero ese carácter fuerte que tienes no les gusta mucho, ¿no? Entonces, pero como digo, esa fue la estrategia que utilicé, mi forma de decir. No para lucir, sino que para sacar un lucro de ello. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que uno tiene que medir. ¿Qué es lo que me di? La probabilidad de que yo lograra mi ascenso a través de gastar entonces no fue un gasto, fue una inversión, porque al final tuvo su rédito. Pero hay veces gastamos solo por decir, mira, yo ando aparentando lo que no tengo. Y muchas veces es lo peor, que la gente se da cuenta de que uno anda aparentando lo que realmente no tiene. Ojo y cuidado con eso, ¿verdad? Entonces hay que ver las probabilidades de que un evento ocurra. Entre más alta sea la probabilidad de incumplimiento de pago, más altos son, de pago de intereses, más riesgoso es el título. O sea, veamos la empresa. ¿Qué nivel de riesgo tiene? Que a medida que el nivel de riesgo sea mayor, es más difícil que me paguen los intereses y por supuesto que me reintegren el nominal de ese bien, de ese título o valor. Entre más alto es el riesgo, ¿verdad? Menos posibilidades de venta o de inversión. No, entre más alto es el riesgo, más alta será la tasa requerida de rendimiento sobre el valor. Es lo que yo les había venido repitiendo casi desde un principio. Cuanto más alto es el riesgo, más alta es la tasa de interés. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bien, veamos la última. Siempre con la distribución de las probabilidades, el uso de las probabilidades para medir el riesgo. Tasa de rendimiento esperada. Es la tasa que se espera deberá realizar a partir de una inversión. El valor medio de la distribución de probabilidades de los posibles resultados. O sea, lo que yo les digo, hagamos un análisis. Y ustedes, yo espero que van a adquirir alguna capacidad para hacer ese análisis, ¿verdad? De los estados financieros. Entonces hay que medir esos estados financieros. ¿Cuál es el comportamiento de la empresa en el tiempo? Para ver si el riesgo, las probabilidades de riesgo es menor. Entonces, lógicamente siempre voy a invertir donde el riesgo es menor y la tasa más alta. Eso es muy raro, pues, ¿verdad? Porque siempre la tasa más alta, mayor riesgo. No se olviden de eso. Y entre más estrecha sea la distribución de probabilidades de rendimiento esperado en el futuro, más pequeño será el riesgo de inversión larga. O sea, las probabilidades de que esa inversión que esté haciendo una empresa en el tiempo de esos rendimientos, entonces más pequeño será el riesgo que nosotros corramos en esa inversión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Queda claro como el agua o como la horchata? Pues yo creo que está claro, Lina, en mi caso. Gracias. Sí, está claro. Está claro, la boca, gracias. ¿Alguien más? Ok. Ahí les pongo, miren. Un bonito mensaje, ¿verdad? Paz y tranquilidad en la naturaleza.
Bien, como no hay más dudas, pues, hoy por primera vez creo que vamos a terminar exactamente a la hora de la clase. ¿Verdad? Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima. Y solo quiero recordarles, ya te doy la palabra, Pablo, yo. Solo quiero recordarles algo. El examen, el laboratorio va a ser sorpresivo. Entonces estudien. Si por decir algo, yo pasado mañana decidí hacer el laboratorio, entra hasta lo que vimos hoy, incluyendo el interés compuesto y la parte del interés simple que terminamos de ver después del examen parcial. O que les dije yo, esto ya no entra en el examen parcial. Bien. Freddy, ¿tú me ibas a decir algo? No, licenciado, yo no, pero muchas gracias. Ok, Oscar, ¿y tú? Creo que era Pablo. Ah, ok. No, licenciado, muchas gracias. No le voy a comentar nada. Bueno, entonces me da mucho gusto haber estado con ustedes. Por favor, no se me retiren porque ahorita estoy descargando la asistencia de ustedes del sistema, ¿verdad? Para saber quiénes estuvieron presentes y quiénes no, quiénes se conectaron, quiénes se desconectaron, ¿verdad? Y aquellos que les pregunté y no me contestaron es porque solo se conectaron y quizás se fueron al cine, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Bien, pasen buenas noches. Nos vemos al próximo jueves. Lick, yo solo le quiero hacer una consulta. ¿Cree que no me puede regalar su correo si es tan amable? ¿Para qué lo quieres, Gerardo? Fíjese que le quería hacer una consulta, pero sobre los mercados bursátiles que no me quedó claro, pero es un poco extenso lo que le quería preguntar. Vaya, mira, te lo voy a mandar a tu correo virtual, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Ahí te lo Muchísimas voy a gracias. mandar, pero vean, ¿por qué no comparto yo mi correo? Y por eso te lo voy a dar a ti con carácter de privacidad. No se lo puedes proporcionar a nadie más, en absoluto, ¿verdad? Okay. Porque yo mi correo no lo entrego porque ese correo lo ocupo más que todo para mi clínica, para mis pacientes. Acuérdense que yo soy psicólogo también, ¿verdad? Entonces solo ocupo para eso y por lo tanto mi correo casi nunca lo veo, es muy raro. Solo cuando yo quedo de acuerdo con un paciente, entonces a ese paciente le doy mi correo para mantener alguna comunicación. Depende el tipo de tratamiento que esté dando. Así es que no quedas autorizado a entregárselo a nadie más, José Gerardo, ¿verdad? Poneme por favor el mensaje en el aula virtual, acordándome de que necesita mi correo, por favor, ¿verdad? Ok, está bien. Muchísimas gracias. Bueno, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, Lick, acerca del examen que dijo que nos va a ser sorpresa. No lo escuché muy bien. No sé qué ponderación va a tener o algo. Ahí en la programación que les di es, si mal no recuerdo, el 40% de este periodo, de este segundo periodo. Y el parcial vale el 60%. Ah, ok, Lick. Así que ahí 40 y 60. El seno del laboratorio va a tener el 40%. Así que eso estén pendientes, pues, porque al iniciar la clase, la videoconferencia, ahí les voy a decir yo la forma, y les voy a indicar la forma en que vamos a hacer el examen, el laboratorio, perdón. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No hay? Lick, una pregunta, disculpe. Sí, dime. Respecto al interés compuesto, esa diapositiva creo que no la subió, no sé si nos podría hacer el favor de subirla. O esa ¿Cómo parte no? entraría en este segundo